Y esta noche vamos a ocuparnos del programa que enfoca la educación como uno de los temas principales en la agenda país, por sobre todo para mostrar todo lo que tiene que ver acerca de las manifestaciones, acerca de las protestas. ¿Podría este año haber huelga en el sector docente y por supuesto en el aspecto público? Esta noche vamos a hablar del presupuesto general de gastos de la nación. Vamos a ocuparnos también de los temas polémicos, incluso acerca de textos que podrían tener aspectos bastante delicados a la hora de llevar al currículum educativo paraguayo. ¿Cómo está la merienda escolar? ¿Cómo está el rubro kit escolar? ¿Cómo está el FONACID? O sea, tengo muchas preguntas que esta noche quiero arrimar a nuestro invitado que conoce y mucho, licenciado, incluso ya doctor en lo que hace, además de tener la profesión de abogado. Esta noche con nosotros el presidente del Sindicato de Directores de Colegios Públicos del Paraguay, SINADI, y hablamos del profesor Miguel Marecos, que está con nosotros esta noche. ¿Cómo estás? No sé si decirte profesor, licenciado, doctor. Si te parece, te puedo decir Miguel nomás. ¿Puede ser? No, lo más lindo para nosotros es que nos digan profesor. Profesor. Buenas noches, Diego. Nuevamente estar en tu programa, ¿verdad? Sí. Y acá con muchas expectativas, muchos problemas y muchos desafíos para estos 5 años de gobierno del presidente Santiago Peña y del amigo Luis Ramírez, ¿verdad? Que está al frente del Ministerio de Educación y Ciencia. A ver, bueno, profe, en todo caso Miguel, ¿verdad? Para entrar un poco en confianza, te quiero preguntar lo primero, ¿por qué se pudo lograr levantar lo que es esta advertencia, amenaza de movilización y en consecuencia 2 días sin clases? Yo recuerdo que iba a ser un viernes y un lunes. ¿Cómo primero se logró levantar esa medida? Bueno, la verdad que tuvimos dos momentos. Uno fue el que mencionás, que fue hace poquito, pero hubo otro momento anterior mucho más delicado, donde se inició el análisis del presupuesto 2024. En ese sentido, había un acuerdo firmado con el expresidente Santiago Peña, ¿verdad? Desde el 2015. Recuerdo que Enrique Riera fue el ministro de Educación, sobre lo que nosotros llamamos, y con orgullo, el salario básico profesional para iniciar la carrera del educador. Había compromisos en términos de aumentos salariales en 4 etapas. Entonces, hace unos meses tuvimos que reunirnos un domingo a las 9 de la mañana con el ministro Fernández Valdovinos, vino la doctora Lea Jiménez, representándole al presidente de la República, el ministro, lógicamente, Luis Ramírez, y los gremios docentes. Esa fue la primera gran pulseada, por decirlo así, en términos de acordar, ¿verdad?, acciones que beneficien a ambos sectores, ¿verdad? Por un lado, nosotros que tanto anhelamos el salario básico profesional, estamos hablando de 80.000 docentes, directores, supervisores y docentes, y el gobierno nacional que viene con una política educativa diferente, ¿verdad?, para estos 5 años. Y la segunda fue la que mencionaste hace unos días, ¿verdad? El jueves pasado destrabamos una movilización que inicialmente iba a durar 2 días, iban a ser viernes y lunes, y bueno, el diálogo, tuvimos 3 cortes, ¿verdad?, 3 interrupciones, dejamos 3 cuartos intermedios, después de 5 horas de diálogo, ¿verdad? Primó la cordura en ambas partes, ¿verdad? Ya había colegas que querían ir a la movilización para que se les respete, etc. Pero bueno, siempre el diálogo, y pensando en los niños, Diego, vos tenés que pensar siempre en los niños, en la familia. Lo que siempre digo, yo más que soy académico 100%, 1 minuto de clase que perdés, un día, 1 hora, no se recupera. Duele muchísimo. Conclusión, hoy estamos penúltimo en Latinoamérica, hemos perdido mucho, más con la pandemia, Diego. Tal cual. Miguel, quiero preguntarte, cuando uno expone un argumento como para ir a la movilización, en este caso en particular, lo que desactivaron, lo último que era del viernes y el lunes para ir a la protesta, ¿cuáles eran los reclamos principales? Nosotros habíamos firmado un preacuerdo con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Educación, y simplemente queríamos que ese acuerdo se respete.
Es buena tu pregunta para que la audiencia sepa, la ciudadanía también, y ni qué decir los 80.000 colegas docentes. Hay una diferencia entre lo que es la adenda y la ampliación presupuestaria. Sí. En el acuerdo estaba, porque el acuerdo ya estaba, los beneficios estaba todo. Sí. La forma de implementar ese beneficio no era el problema. Y teníamos y lo que dice Luis Ramírez, lo que dice Santiago Peña, vamos a dar énfasis a la comprensión lectora. Lee y entendés lo que estás leyendo, más si está escrito. Entonces, nosotros le dijimos, firmamos un acuerdo donde dice adenda. Y eso va a entrar ahora, en noviembre, cuando los senadores y diputados analicen, se aprueba y va al presupuesto general de gasto de la nación. Y se ejecuta nomás ya el próximo año, ¿verdad? Entonces tenemos esa seguridad. Seguridad está en el presupuesto, se cumple. O sea, eso va... Y el otro era la ampliación presupuestaria que ellos nos trajeron ese día, Sí. que decía el próximo año vamos a pedir una ampliación. Y nosotros dijimos, pero no era así el trato. Claro. Ahora, pero eso tendría que aplicarse a partir del 1 de enero o a partir de qué mes? Julio. En julio. Así O mismo. sea, el docente para esto que estamos hablando va a tener que esperar hasta julio, pero del próximo año. En lo que respecta al aumento salarial, porque ahí hay un 4% para los catedráticos Sí. que no tuvieron, ¿verdad? Por ajuste de inflación le llamamos nosotros, un 8% para los profesores de media jornada y para nosotros los directores y supervisores un 16%. Eso es lo que... Ahora, antes de Sí. eso, es importante tu pregunta, Diego, para clarificar un poco. Había otros acuerdos también, Diego, como por ejemplo, nosotros teníamos escalafón docente, le llamamos, ¿verdad? A lo que va, aparte del salario, con resoluciones. Imagínate vos, Diego, resoluciones del 2020, 2021 y 2022 y que no se estaban pagando. 50.000 docentes beneficiados. Entonces, un monto de 96 millones de dólares, eso se aprobó. Se aprobó un fondo de 9 millones de dólares a partir del próximo año, cada año, para que no ocurra más ese retraso, ¿verdad?, en el pago. Todo eso conseguimos. Pero el problema de la última reunión fue el tema de, digamos, la interpretación que ellos decían, el presidente nos va a enviar una adenda y nosotros le dijimos, el presidente dijo, a excepción de educación. Ahora, Miguel, ¿cómo se hace para discriminar, por ejemplo, a partir de julio del próximo año para directores dijiste más 16%. de 16%? Porque no tuvimos. Claro, entonces, ¿por qué, por ejemplo, ustedes más y los que citaste anteriormente menos? Y por la jerarquía. Hay jerarquías que hay que respetar. Es como un jefe, un gerente, un personal administrativo, ¿verdad? Hay jerarquías. Pues por el cargo de responsabilidad. Y la responsabilidad del cargo. Claro, pues. O sea, decirte jerarquía es hablar de responsabilidad del cargo. Claro. Porque hay que recordar que los directores ganamos igual o menos que los docentes. Eso es importante decirlo también. No es que nosotros ganamos mucho más que los docentes, no. Y la otra figura que ahora con Luis Ramírez vamos a trabajar es que tenemos miles de 9.000 directores, tenemos miles de directores que no tienen el rubro de director. O sea, en estos 5 años, 4 años y algo que falta, vamos a trabajar también en lo que llamamos la creación de rubros para que ese director que tiene un rubro de docente, ¿verdad?, tenga el rubro de director que es un poquito más elevado y pueda jubilarse, ¿verdad?, con un salario un poquito mayor, por la responsabilidad del cargo. ¿Hay todavía este sistema de el concurso de oposición dentro del MEC? ¿O cuál es el sistema que se tiene para que un docente pueda acceder al cargo? Yo tengo el honor de ser miembro de la comisión de selección por el estamento de los directores y supervisores. Los otros gremios que están representando a los docentes por la cantidad mayoritaria de socios siempre se tiene, son la Federación de Educadores del Paraguay, la FED, Silvio Piris, y la Unión Nacional de Educadores, donde estaba Eladio Benítez, ahora está Rafael Resquín Sanabria. Ellos están por el estamento de los docentes, tienen sus representantes, y nosotros por el estamento de los directores y supervisores. Hace 12 a 15 años que los concursos públicos de oposición son transparentes. ¿Por qué? Porque nos controlamos todos. Todos nos controlamos.
Entonces, nadie ni siquiera atina a hacer, ¿verdad?, alguna trampa, por decirlo. Ahora, ¿y por qué suele haber aplazo masivo? Yo sostuve siempre, y una vez se publicó incluso en los periódicos, cuando vos querés aplazarle al alumno, pones temas difíciles, complejos, a veces ni desarrollaste, que suele ocurrir con muchos profesores universitarios y también docentes de colegio y escuela. La dificultad del examen lo hace a veces el profesor. Entonces, como yo tuve la suerte, el honor, el orgullo de haber sido director general del ICE, Instituto Raúl Peña, hoy se llama INAE, Instituto Nacional de Educación Superior, evalué la batería que se aplicó a los docentes aquella vez. Recuerdo muy bien, decía la tapa de un diario, docentes burritos se aplazaron nuevamente. No, era el grado de dificultad que se puso en el examen para que uno, porque el examen es de selección múltiple. Sí. Entonces, había como 7, 8 temas que las 2 respuestas de las 4, vos podías poner el A o el B, ¿verdad? Pero para ello era el B, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hicimos el reclamo públicamente y eso se ha mejorado. Eso es uno, el más importante. Y otro es de que ahora ya no hay tantos aplazos, digamos, en altos porcentajes. Es, digamos, de que estamos tratando de cuidar el tema de la formación de los docentes, los institutos de formación. Porque te pregunto algo, Miguel. Ahí también entran estos, así como ahora es la polémica el senador o diputado Rivas a título de derecho, ahí también Mira hay que una yo polémica. tengo para preguntarte sobre eso, pero Sí. quiero salirme un poco de la formación, Sí. porque incluso el propio viceministro de Educación estuvo publicando acerca de todo el impacto que tuvo en cuanto a, ¿tiene o no el título de abogado Hernán Rivas? Pero ese es un capítulo que tengo preparado para preguntarte esta noche. Para salirme un poco de la formación docente, ¿cómo estás viendo hoy, Miguel, en relación a eso? Vos dijiste que estuviste en el ICE alguna vez como director. ¿Dónde uno puede buscar para ser un buen docente, si quiere ejercer la docencia, por supuesto, en el país, desde su formación para luego llegar a la sociedad? Los institutos de formación docente. Tenemos 42 en el país. 42. Sí. Esos son los más recomendables desde mi punto de vista, técnica académicamente. Porque, ¿Eso a nivel nacional o es a nivel de son privados? nacionales. Son nacionales. Ahora he visto de que ahora hay una preocupación que viene ya de la formación de la escuela y el colegio, Diego. Sí. Es importante lo que decís. En los institutos de formación docente hay exámenes de ingreso y está habiendo aplazos masivos de postulantes para ser profesor. Eso es un boomerang, doble sentido. Por un lado, porque el nivel de exigencia, ¿verdad?, se está ajustando a lo que debe ser, y por otro lado, la poca preparación que se tiene y se tuvo en las escuelas, colegios, con el agregado de la pandemia mismo, ¿verdad?, que supuestamente, ¿verdad?, todo era virtual, etcétera, pero se está dando. ¿Y por qué nos trae eso un problema? Que seguramente el ministro ya lo está analizando con su equipo. Porque tenemos miles de docentes que se están jubilando. ¿Y cómo vos llenás esos cargos, Diego? Sí. Si los institutos de formación docente tienen un alto nivel de exigencia. Entonces, hay que buscarle nomás la vuelta, ¿verdad? Hacerle un curso previo de preparación, énfasis en algunas materias, etcétera, y a partir de ahí, ¿verdad? Porque la formación de escolar básica y la media, desde mi punto de vista, ¿verdad?, como académico, hay mucho que hacer. Te preguntaba esto porque siempre cuando uno termina el colegio, quien quiere abrazar la docencia decía, el ICE es el mejor lugar para ir a estudiar. Hoy se llama INAES. Y preguntarte si además de INAES hay otras instituciones, Sí. pero a nivel nacional. Los institutos de formación docente. Lógicamente el INAES, el ICE, ¿verdad?, tiene una capacidad, ¿verdad?, por alumno, ¿verdad?, 30, 35 máximo, ¿verdad? Entonces están los institutos de formación docente diseminados en todo el país que tienen una muy buena línea, ¿verdad?, hoy académicamente hablando, y eso es lo más recomendable. Hablar de institutos de formación del sector privado no garantiza, ni que el docente va a ganar el concurso. Sí. Ahora, Miguel, quiero volver al tema presupuesto y después a ver si qué impacto podría haber. El presupuesto general de gastos de la nación, pero rubro educativo. ¿Te acordás más o menos, si no así bien específico, un promedio
de cuánto destina el Estado paraguayo o cuánto podría destinar el Estado paraguayo para el ejercicio fiscal 2024 para el MEC. Buena pregunta. Estamos, en términos numéricos no te podría decir, pero sí hay recomendaciones de los organismos internacionales, ¿verdad? De la inversión en educación, que yo creo que si llegamos al 4% de inversión del Producto Interno Bruto en educación, podríamos empezar el despegue. Pero cifras así financieras en este momento acá no lo tengo. Sí. Ahora, ¿cuánto se destina en salario en promedio, Miguel, de todo ese presupuesto solamente para el MEC Y te diría en términos globales, el 90% del presupuesto del en MEC. salario? Del 100%, el 90% va a gastos rígidos, que son lo que me decís, Sí. salario, ¿verdad? Y te queda un 10% que no es nada. Y para empezar a hablar de ese no es nada, infraestructura, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Etcétera. Ahora, Miguel, para ir saliendo un poco de este tema, ¿hay posibilidad que en lo que resta de este año se tenga una huelga o un paro general, como ustedes le dicen, en el ámbito educativo público en caso de que el Congreso no apruebe, no dé su visto bueno como vino por parte de la adenda del Ministerio de Economía? No se va a dar. Vos sé que no va a haber huelga. No porque el responsable, digamos, el ministro de Economía, trajo las expresiones del presidente de la República, que es un economista muy conocedor del tema financiero, y ratificó de que no se va a, que el Congreso no va a rechazar, y el Congreso tiene mayoría de este gobierno. Entonces, esa tranquilidad por un lado. Por otro lado, también, yendo un poquito más a lo que preguntas, creo que el próximo año va a ser un año bastante tranquilo también en términos de movilizaciones, ¿verdad?, del sector docente, porque ya ahora se está acordando todo para el próximo año Aparte, no es un año electoral. también. Entonces yo creo que estas aprobaciones que pueden darse se dan fuera de una tentación electoral. Porque uno puede mirar, Miguel, hay momentos en los que el presidente o los parlamentarios aprueban, a veces básicamente a hoja en blanco, para lo que venga, el número que se vaya a aprobar, porque le ve al docente, que es un buen número electoralmente, como un potencial votante. Entonces, yo creo que este es el momento en el que tendría que darse una aprobación, pero de forma técnica. Porque lo que yo suelo cuestionar acá en los noticieros, Miguel, y quiero escuchar tu opinión, es que a veces hay aprobaciones de aumentos de salario en muchos rubros, en este caso educativo, con una mirada electoral, y eso me preocupa. Sin embargo, este año, después de las elecciones y el próximo, no tenemos un ambiente electoral. Entonces, da la ocasión para que si se da una aprobación, sea una aprobación técnica, no política. Sí, justamente, Diego, es bueno decirte, en relación a lo que estás diciendo, en la última reunión que tuvimos, porque quienes están en el diálogo y en la construcción de la educación paraguaya, aparte del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, representado por el ministro, están los docentes, los gremios docentes que les representan al 85% del profesorado. De 80.000 docentes, más o menos el 85% está agremiado a algún sindicato. Entonces yo dije el otro día y le miré fijamente a los colegas docentes, porque a veces un dirigente dice una cuestión, ¿verdad? ¿Cuál es la contraprestación recíproca que hacemos nosotros como docentes a ese aumento salarial? ¿Qué das vos como docente? Eso es lo que vos me estás preguntando. Y ahí dejamos bien en claro, yo por lo menos le dije, bueno, ahora señores, vamos a ponernos las pilas, los docentes. ¿Cuál es el trabajo número uno que tenemos que hacer con el ministro de Educación, Luis Ramírez? Apoyarle al viceministerio de Educación Escolar Básica con el tema de la comprensión lectora, por ejemplo. Porque, lógicamente, vos me podés decir, los docentes tienen luego ese compromiso. Sí, pero vamos a motivarnos y con más razón trabajar sobre eso, porque la comprensión lectora es fundamental en este momento para un país. Entonces, yo creo que esa es una contraprestación que nosotros los docentes podemos hacer, porque comprensión lectora no es solamente con el alumno, es trabajar con la familia también, Diego. Me salgo de este tema, Miguel, para preguntarte
Si yo te digo 12 ciencias para la educación de la sexualidad, ¿qué te estoy diciendo? ¿Por qué te pregunto así? Porque te he visto muy activo en X, Twitter, como quieran llamarlo hoy día, y estaba siendo muy crítico vos con un texto que creo que está en la mano ahora, porque pareciera ser que en su contenido habrá algo que va a impactar, porque este es un país muy conservador. O sea, más allá de que uno tenga una configuración de lo que es el concepto de familia, papá, mamá, hijos, que está en la ley, también hay una sociedad que acompaña ese concepto. Hay otra que cuestiona, y muy duramente cuestiona, pero ¿qué es lo que dice el texto que traes acá en la mano y que traes al debate para decir acá esto me llama la atención y me preocupa? Se llama 12 ciencias para la educación de la sexualidad. ¿Esto va a estar en las escuelas? Hay una resolución por la cual se aprueba la implementación de este material, de la época del exministro Nicolás Zárate. Primera conclusión. El último ministro de Marito, en El educación. último ministro de Marito. Sí. Hay una resolución por la cual se aprueba la implementación de esto. Ahora, me encanta que me digas de que somos un país conservador. Entonces uno si abre la primera página de esto, que se está manejando con mucha prudencia, diría yo, ahora después de haber hablado con el ministro, no con secretismo, porque acá, por ejemplo, dice, quiero tener pilín como Pablito, 5 a 8 años. ¿Dónde orina mi hermana? ¿Por qué orina mi hermana? 3 a 5 años. O sea, a los chicos de 3 y 5 años le tenés que enseñar eso. Porque mi familia no es como los demás niños. ¿Eso dice el texto? Sí, acá está. Esta es la introducción. Esa Después es la dice, introducción. ¿cómo explicar que tendrá la menstruación 8 a 12 años en esa edad? Bueno, entonces, ¿por qué estoy dando estos ejemplos? Porque nosotros, como dice el ministro, esto no es que se va a implementar ahora. Hoy tuve reunión con el ministro Luis Ramírez, con su equipo, ¿verdad? Y yo preocupadísimo por esto, porque ¿de qué me hizo acordar, Diego? La forma en que se estaba manejando en la sociedad, primero me hizo acordar de Luis Riar. Recordará la audiencia en el año 2015, marco rector pedagógico sobre la sexualidad. Entra un tema polémico. Vamos a irnos a 1 o 2 años atrás nomás, o el año pasado. Plan Nacional de Transformación Educativa, ¿recordás? Claro. Un tema polémico, ¿verdad? ¿Y dónde estuvo el error? El error estuvo en el Ministerio de Educación, que no socializó con los actores principales antes de implementar. Pero este dice acá manual para padres y tutores. Claro. No es para el niño este. Lógico. Es para padres y tutores, pero ahora me estás diciendo, hoy te estás enterando que es padres y tutores. Pero 10 minutos antes vos no sabías, Claro. ni la sociedad sabía y tenía otro análisis, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que dice el ministro de Educación? Y me pareció muy bien. No. Nosotros estamos empezando a validar este material. ¿Qué quiere decir validar? Hablar con los actores principales primero. Porque esto no se va a bajar en la escuela así como está. No. Se va a hablar primero con los docentes. Sí. Los docentes van a hacer reunión de padres. ¿Se me entiende? Y al hacer reunión de padres se va a explicar el cómo viene este material. Entonces ahí puede ser que el profesor Diego Martínez le diga, no se puede implementar de esta forma con los alumnos. Nosotros sugerimos que se haga de esta forma. No sé si se me entiende. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Primero, hablar con los actores, validar esto y en 1 o 2 años implementarlo de forma diferente. Porque así como está, tiene que socializarse no solamente, Diego, con los docentes ni los padres. Yo creo que esto hay que, con toda la sociedad civil organizada, Diego. Está la Iglesia Católica, Sí. etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no cometamos la lectura comprensiva. No cometamos el error, como dice el ministro de Educación, Luis Ramírez, de hacer lo que se hizo antes y fue un fracaso. Entonces, bajemos esto con los autores, analicemos, vale la pena, no vale la pena, que hay que cambiar, y después, en un tiempo X, lo utilizamos ya en forma oficial. Ese tiempo X puede ser 1 año, 2 años. Mira, perdón, yo estoy ojeando tu... Sí. O sea, no sé si es tuyo o de quién lo prestaste o lo Así alquilaste. mismo. Voy a mostrar algo, ¿sí? Sí. Fíjense cómo aparece acá un hombre con pollera.
Yo pregunto una cosa, si esto a criterio tuyo como docente, este libro, si cae en manos de un papá o una mamá, una vez que ya, digamos, sea oficial, ¿cuánto a tu criterio va a impactar? Claro. Igual que el Plan Nacional de Transformación Educativa, Diego, que el 90% rechazó. Mira, permitime, voy a Sí. leer. Dice, está en la página 49. Sí. El texto se llama 12 ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad en la Sí, familia. señor. Y la gráfica de un hombre con pollera, ¿verdad? Sí, Y señor. dice, por ejemplo, hace 30 años, un arito en la oreja de un adolescente provocaba espasmos en sus padres. Juan terminaba sus estudios en Inglaterra y volvía a América. Llamó a su padre y le dijo que se preparara porque llegaría con un arito. Su padre casi no contestó. Al día siguiente se vistió con faldas y fue a buscar a su hijo al aeropuerto. Padre e hijo se miraron, el chico se quitó el aro y listo. Y así sigue esto, ¿verdad? No se gritaron, no se insultaron. Juan se ponía el arito cuando su padre no lo veía. Sabía que su papá no solo tenía buen humor, sino que era un hombre de armas tomar, dice el texto. Yo pregunto, de verdad, sin entrar a juzgar todavía este libro, Claro, claro. ¿cuánto vos crees que una vez que llegue a las manos del papá y la mamá, imagínate que papá se vista con faldas, ¿cuánto vos crees que puede impactar en la sociedad? Lógico. Por eso me parece que con buen tino, ¿verdad? El ministro está hablando de lo que llamamos proceso. ¿Qué es un proceso? Es como, voy a tocar un tema similar, Diego, y es bueno que la audiencia me escuche para entender. Cuando fui yo supervisor del Ministerio de Educación en el área comercial, implementamos la modalidad de lo que hoy se llama bachillerato técnico en contabilidad. Sí. Antes era el bachiller comercial, Recuerdo. Plan 56. En mi época. Sí. Después nosotros, como yo era joven, dinámico, no, esto está desfasado el tiempo. ¿Y cómo vamos a hacer? Me dicen los colegas supervisores. Y jamás podemos implementar en todos los colegios. Vamos a hacer un plan piloto. ¿Qué es lo que ahora está haciendo el Ministerio de Educación? Hablan de proceso. Bajar a territorio, trabajar con colegios de distintos niveles, Sí. rurales, urbanos, ¿verdad? Sacar conclusiones, trabajar con los padres, con los estudiantes. O sea, no apurarse para implementar un tema tan delicado en un país conservador. Esa es la línea que hoy me dijo el ministro de Educación. Sí. Yo respeto esa línea. Ahora sí estoy de acuerdo, porque lo que surgió ya en la comunidad educativa, en la sociedad, es Pregunto, un comentario muy ¿este se va a malo. retocar? Señor. ¿Se va a retocar o así se va a transmitir este libro? no, eso se va a modificar totalmente. Acá se habla del matrimonio igualitario, o sea, ponerle una boda entre gay. No pude leer todo aún. Nosotros tenemos un equipo técnico, Diego, en el gremio, que son los especialistas del área. Si vos me hablas en términos, digamos, de la ciencia jurídica o del área administrativa o financiera, yo puedo decirte con propiedad mi opinión. Pero yo respeto mucho este tema porque es un tema muy delicado. Porque, ¿sabes por qué, Diego? Sí. Porque habla de la familia, de los valores. Entonces, concluyendo tu pregunta, te digo, me parece un buen criterio lo que está haciendo hoy el ministro, ¿verdad? De hacer en forma, a nivel de un proceso, bajar esto con los actores de a poco, ver, y de acuerdo a eso, seguramente el Ministerio de Educación va a hacer el material, porque tampoco podemos eludir los temas, Diego. Tenemos que ir de a poco ya hablando como otros países, ¿verdad? Pero, como te vuelvo a decir, todo tiene que hacerse en base a un proceso. Bueno, estaba mirando, sí, hoja por hoja, seguramente hay mucho más que hay que dedicarle en cuanto a tiempo. Entonces, así como está este material que vos me estás contando que tiene No una, es un programa oficial. pero tiene una resolución. Hay una resolución, de pero no Zárate. es un programa oficial que se va a implementar. Esa tranquilidad hay que darle a papá y a mamá. El ministro de Educación habla de procesos, me parece muy bien. Se está trabajando en algunas instituciones. ¿Con quién? Con los actores principales que van a hacer la bajada. ¿Quiénes van a hacer la bajada? Sí. Los docentes, los padres, ¿verdad? Y yo creo que en un proceso de 1 o 2 años esto se va a poder implementar. Te devuelvo- Hoy no, Te devuelvo el material. hoy no. Salimos del tema. Sí, señor. Hernán Rivas. Hernán Rivas es senador de la Nación, miembro, hasta hace poco era presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la institución que es básicamente como un juez de jueces y de fiscales. Se habla mucho de que en menos de 5 años él hizo su carrera como abogado. Vos sos abogado, me contaste, Miguel.
y él supuestamente se recibió de abogado con una finalidad, además de ser parlamentario, llegar al GEM, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, porque sin ese título no iba a poder llegar. ¿Cuál es tu opinión sobre todo lo que está pasando, pero con relación a Hernán Rivas? Y en términos de valores morales, hubiese renunciado hace mucho. En términos de valores morales, ¿Pero en el GEN o en el Congreso? en los dos lugares. Si uno tiene valores como la honestidad, la responsabilidad, y se están burlando ya de vos porque no te das cuenta, entonces tenés que salir. Porque no podés, no sé cómo te explico, hasta me da risa, y no es el único. No es el único, están otros también que ahora están siendo muy cuestionados, ¿verdad? Como Arévalos, creo que es diputado Arévalo Orlando, Sí. ¿verdad? También. Pero no sé cómo te explico, una persona que va a enseñar una materia sin ser profesor, está agarrando el libro y empieza a enseñar. Es lo más tonto que hay. Por eso que nosotros le habíamos incluso criticado a Eduardo Peta San Martín aquella vez y pedimos su remoción, porque él no le reponía a los docentes que se jubilaban y a veces un director, cosa que yo me peleaba mucho con los directores, le ponía a un profesor de educación física enseñando química. ¿Para qué? Para que los alumnos no estén en el patio. Totalmente. Entonces, este de Hernán Rivas es algo que yo creo que él por decoro, por delicadeza, tiene que renunciar, ¿verdad? No, va a renunciar luego. Yo he visto recién las noticias, creo que se van a ya los congresistas poner de acuerdo para pedirle que dé un paso al costado, pero dentro de ello entran los valores humanos, Diego. Pero qué manera de engañar muchas veces todos los filtros, porque para llegar a un grado académico, sea licenciado, sea abogado, sea el grado que sea, hay unos filtros que se pasan, Miguel. ¿Cómo es posible que él en 3 años se reciba como abogado cuando que mínimamente uno escucha que suele ser de 5, en la una es 6 años? Yo creo que Federico Mora, el ministro de Educación Superior, en este momento tendrá algunas cosas tal vez que no ha cumplido todavía, pero está entrando con el pie derecho. ¿En qué sentido? Es como aquella vez que Luis Ramírez entró con el pie derecho y habló, bueno, a mí me preocupa la comprensión lectora, y el presidente también. Fantástico, yo encantadísimo. Entonces hoy, ¿qué hace Federico Mora? Señores, a partir de hoy el RUE, Sí. Registro Único del Estudiante. He visto su tweet Sí. en el Twitter. Todos, absolutamente todos los ciudadanos paraguayos pueden saber la trayectoria de Diego Martínez. ¿En qué facultad se inició? Me Si se encanta. trasladó a otra facultad, qué promedio Vos tuvo, sabés que yo le etcétera. aplaudí hoy, justamente Sí. en el noticiero. Sí. Yo dije, me encanta lo que Federico Mora puso Claro. en su cuenta de Twitter, porque a mí me está molestando mucho la gente que sale a presumir sus títulos Claro, cuando no los tiene. claro. Y más aún si está sacando provecho irregular, ganancia o ganar poder. Porque en el caso de Hernán Rivas, lo que ganó fue poder. Sí. Porque el título le habilitó para ingresar al Claro. GEM. Claro. Es lo mismo que me digas hoy, y yo voy a estar muy decepcionado del presidente de la República y del ministro Luis Ramírez si ellos no cumplen con lo que prometieron. Vamos a mejorar la alimentación escolar en los próximos 5 años, especialmente en términos de cobertura Sí. y de rendición de cuentas de los fondos del FONACIDE con los intendentes. Me encantó. Si pueden ordenar la casa. Otro, vamos a trabajar en términos de infraestructura con el Ministerio de Obras Públicas, dijo. Ya están trabajando, ya están articulando acciones, porque es lógico que el MEC no tiene, primero no tiene fondos, segundo no tiene personal técnico como ingenieros y arquitectos como tiene Obras Públicas. Nunca iba a poder solucionar. Entonces esa articulación que lo va a hacer a través de un convenio y que lo están haciendo ya, porque ya hay un convenio marco con la ministra de Obras Públicas, para empezar a reparar las escuelas en forma prioritaria y con un cronograma, me parece fantástico. Ahora, no solamente Hernán Rivas, Miguel. Con Hernán Rivas se habla de 63 personas que están prácticamente en la misma condición, que Así es. llegaron a ser abogados y abogadas en 3 años. ¿Dónde yo veo? Me salgo de Hernán Rivas, que ilícitamente gana cierto poder en el GEM. Y estos
63 nuevos abogados en 3 años que se recibieron están accediendo a cargos públicos gracias al Especialmente abogado. en la Fiscalía. En la Ministerio Fiscalía, Público. que jamás Sí. hubiesen accedido a esos lugares Así sin el mismo. título. Por eso es que me parece grave esto, Miguel, y espero de verdad que se haga una auditoría para determinar quién sí y quién no. Porque si no, están defraudando al Estado paraguayo ellos, pero también hay que ir contra la universidad, Miguel. ¿Cómo están regalando o vendiendo mismo. títulos? Así mismo. Yo creo que ahí se va a destapar muchas cosas porque aparentemente los procesos administrativos de muchos de ellos tal vez hace que el señor Juan Pérez, afectado en este momento, diga, no, pues si está todo, yo rendí cada año, no. Pero vos le preguntás, ¿quién fue tu compañero? ¿Dónde queda tu universidad? No sabe. Entonces, yo creo que ahí viene lo que dijo el ministro de Educación anoche, justamente le he visto en un programa de televisión. El marco rector tiene que ser el MEC, no otra entidad. No la UNA. No. No el CONES. No el CONES. ¿Por qué? ¿Quién está en el CONES? ¿Quién es el presidente del CONES? ¿Verdad? ¿Es un rector de una universidad pública o privada? Sí. Entonces, ¿verdad? Es actor y es... ¿verdad? Entonces, el marco rector tiene que tenerlo el MEC. Y los componentes no tienen que estar involucrados directamente, Sí. porque o si no van a ser juez y parte. Pero en este caso, ¿qué papel juega la UCA? Y el rector de la UCA, Narciso Velázquez, Narciso Velázquez creo Sí. que estaba muy comprometido con estos temas. Yo creo que en estos 5 años vamos a lograr eso, porque la firmeza que están teniendo, la capacidad que está teniendo el viceministro de Educación Superior, Federico Mora, le envío un gran saludo, es un amigo, se formó en el exterior, viene con otra mentalidad, una mentalidad no solamente innovadora, ¿verdad?, sino una mentalidad de un joven honesto, que es muy importante, Diego, la honestidad es fundamental. Y yo creo que con él se van a dar, no, lógicamente, va a haber mucha pelea, porque Sí. nadie quiere perder, ¿verdad?, todo lo que logró. Entonces, y otra cosa que, si la línea política, la voluntad política del gobierno es sanear, se va a sanear. ¿Por qué? Porque hoy se tiene mayoría parlamentaria que también es decisiva, Diego, Sí. en lo que respecta a eso. Miguel, ¿a qué se exponen estas 63 personas junto a Hernán Rivas? Él tiene poder hasta ahora, pero esas 63 personas que con él también se recibieron de abogadas y de abogados, ¿a qué se exponen una vez que con todo el filtro se demuestre o que compraron o que se les regaló el título y que no hicieron mérito justamente para tener el título de derecho? Y ¿A qué se exponen? Y a un castigo. ¿Y cuál sería? Porque es una Y estafa si esto. claro, si hay una denuncia penal o no hace falta, el Ministerio Público de oficio puede, ¿verdad?, castigarle a ellos, ¿verdad? Pero ¿dónde está el problema? No hay que también, hay que hacer un análisis frío del tema, Diego. Guste o no guste, te voy a decir algo. Guste o no guste. Este es un país, y siempre yo hago una comparación. Yo tengo en mi archivo y en la oficina del gremio 50 gigantografías de intendentes corruptos que malversaron los fondos del FONACIDE desde su creación. Y son 110 más o menos. Yo tengo 50 ya. ¿Qué vamos a hacer ahí en la plaza? Frente al Banco de Fomento vamos a hacer una galería de intendentes corruptos con el monto que fueron denunciados. Del 2012 a hoy, millones de dólares. Un festival más grande que el de Río de Janeiro. Un carnaval más grande de pilfarro y robo. Y la pregunta que te hago, Diego, ¿cuántos están presos? ¿Por qué no están presos? Por las chicanerías jurídicas. De hecho, hay un intendente, o sea, un ex intendente multicondenado, De 100. pero yo no lo veo en la cárcel a él. Roberto Cárdenas, de Lambaré. Sí. 4 condenas tiene sobre sí. Sí. Y yo no lo veo en Tacumbó a él. Por eso te digo, entonces, entras otra vez en ese tema de, ¿será que la justicia le va a castigar? Porque si ellos empiezan a presentar las chicanerías, atajar, yo no sé.
Engancho con lo que estás tocando. Fonacide. El Fonacide hoy día, ¿qué valor está teniendo en la ejecución de ese dinero, pero destinado para educación? Nosotros tenemos que la mayor inversión de los fondos del FONACIDE van a infraestructura y alimentación escolar, un 25% Sí, 25. aproximadamente. Ahora, dentro de ese porcentaje, ¿verdad? Que se hace haciendo un análisis de la cantidad poblacional de cada distrito, etcétera, el Sindicato Nacional de Directores ha presentado hace una semana, creo que te envié también a vos la nota al señor Silvio Velar, presidente del Congreso, para iniciar la discusión para la modificación de los fondos del FONACIDE en dos ejes fundamentales, el artículo 3, 4 y 6, que hablan del control del FONACIDE, del uso de los fondos, porque es bueno que se sepa, papá y mamá que están mirando, de que solamente el intendente, atendé bien, Diego, lo que te digo, solamente el intendente es responsable del mal uso de los fondos del FONACIDE. Los miembros de la Junta Municipal no tienen nada que ver. El Ministerio de Educación no tiene nada que ver, porque ¿quién recibe la obra terminada? El Ministerio de Educación, su responsabilidad es hasta la microplanificación. Es el intendente el que le contrata a la empresa y recibe la obra terminada. ¿Y qué hace ese intendente? Juan Pérez se va a la Contraloría del Distrito de Loreto, por decirte. Lleva en soporte magnético y una nota. Señor Contralor, esta es mi rendición de cuentas. Acá está en el soporte magnético. Jamás se jugó el contenido de los documentos contables. Por eso se están cayendo todo a pedazos. Entonces hay que mejorar el control. Tienen que estar ahí representación de los padres, los estudiantes, la sociedad civil. Nadie te va a robar. Eso es fundamental. Y el otro tema es en términos de alimentación escolar. El otro día tuvimos un gran problema y lo voy a decir al aire porque me duele, ¿verdad? Me llama el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, y me dice, profe, se quedan tus niños sin alimento. Octubre, noviembre. No puede serle. Siempre tuvieron, por más que ahí había gobernadores malos. Sí. Y me dice él, no me aceptaron la ampliación presupuestaria, pero sí le aceptaron al gobernador de Misiones. Me dice. ¿Dónde está la cosa? ¿Por qué no le aceptan al de Central? ¿Y sabe cuántos niños y jóvenes se quedaron, papá y mamá, sin almuerzo? 13,000 estudiantes del departamento central. ¿Y sabes cuántos se quedaron sin merienda escolar, Diego? Sí. 196,000 estudiantes de escuela y colegio del departamento Ahora pregunto, central. ¿es porque él es liberal o porque su antecesor, en este caso Hugo González, que si bien después tuvo otro gobernador, pero es por culpa de la época del número 2, Hugo González, o es Hugo por Javier. Hugo Javier, o Yo es por culpa de que es liberal él? pedí la explicación a la Cámara de Diputados. ¿Y qué te dijeron? Por nota, nunca me respondieron. No, porque Por favor, aclaren por qué no le dieron. No, porque porque si vos no tenés nada sí. que esconder, no podés utilizar tu aplanadora Claro. para un castigo político. Porque No, yo quiero entender, explica por qué. ¿a Ricardo Estigarribia por ser liberal no le concedieron o porque hubo una mala administración bajo la figura de Hugo Javier? Señores diputados, tienen el honor de respondernos a lo que dice Diego, porque todavía no hicieron su descargo ante la opinión pública. Lo que sí, 196,000 niños y jóvenes hoy están sin merienda escolar y 13,000 sin almuerzo escolar por noviembre y diciembre. ¿Y esto va a seguir así, vos considerás, Miguel? Y- Hasta diciembre. Ya sé que está Claro, esto que te hasta anunció, noviembre, octubre, noviembre. Pero vos considerás que esto no va a cambiar. Ya no cambia porque se archivó la ampliación presupuestaria, ya no se le va a dar. No, bueno, ese es uno de los problemas que tenemos con el tema del FONACIDE. Y el otro tema, Diego, muy importante, es el tema de la cobertura. Si vos me preguntase, ¿cómo se distribuye esa cobertura en los municipios? Y yo te digo, ¿sabes que en algunos municipios se merienda 2 meses, en otros 3 meses, en otros 1 mes, en otros 4 meses? Hay una discrecionalidad total. Pero qué Tiene mal, que normalizar. qué mal manejo. Y por sobre todo, Mal Miguel, manejo. porque Mal manejo. hay muchos niños, y vos sos docente, obviamente sabrás mucho más que yo, pero las veces que a mí me tocaba cubrir como cronista, yo tenía el testimonio de la mamá, del papá, los hermanos, los niños, que una de las principales motivaciones que tienen ellos, los menores, cuando van a la escuela, es la merienda escolar. Sí, te cuento una historia real que me sucedió con una directora de un colegio de Bañado Sur
Casualmente esta directora era mamá de un exalumno mío del Comercio 1. Y cuando voy después de una tormenta a ver un poco esa zona, llego a su institución 400 niños. Y te estoy hablando después de la pandemia. Sí. Llego ahí y le digo, directora, porque es bueno también decir que en Capital, que Asunción es el único lugar donde se almuerza de febrero a noviembre y está garantizado. ¿Por qué? Pregúntame. Porque el MEC administra. Ahí la cobertura del almuerzo es 100%. Ahora, el control de la calidad lo hacemos nosotros todos los días, Sí. visitando. Bueno, ¿qué me dice esta directora, Diego? Y que atienda bien papá y mamá lo que voy a contar, porque en el corazón me dolió. Las 10 de la mañana llego yo a esa institución, después de una lluvia, ni un alumno. ¿Qué tal, director? Empezamos a hablar, a la pucha, este día anda ahí prima, hay clase, le digo, directora. ¿Dovina alumno fuera? Se ríe. Sí. No. Outa me dice. ¿Cómo es eso? Le digo. Jacobango y me va a arreglar y tú andas y la joga porque juega su y la techo. Que es de chapa de Zimmer. No te puedo creer. Le digo. Sí, vienen por el almuerzo. Sentate, vamos a tomar tereré acá y espera, me dice. Si no me crees, me dice. O me llamas mentirosa, me dice. No. Y me quedo a ver. Como hormigas. A partir de las 10:30, 10:40. Porque el almuerzo se empieza a distribuir a partir de las 11. Sí. Empezaron a llegar los chicos. Oupaite. Oupaite, los 200. Almorzaron y se fueron. ¿Cuál es la conclusión? Lo fundamental, que para nosotros felices, Claro. porque así le sostenemos en la escuela. Pero eso te da una lectura comprensiva de que qué importante es el almuerzo para un niño en términos de nutrientes y en términos de mantenerle en el sistema. Hoy, pregúntame, ¿cuánto hay de deserción escolar? Y te digo, 540,000 estudiantes salieron del sistema. Eso es muchísimo. Muchísimo con la pandemia. Más de peor. 500,000. Más de 500,000. No lo digo yo, lo dice el MEG y lo Es dicen mucho. todos los diarios. Es mucho. Es Esta muchísimo. noche estamos con Miguel Marecos, que es el presidente del Sindicato Nacional de Directores de Colegios Públicos del Paraguay, SINADI. Quédate con nosotros que a la vuelta tenemos más para preguntarle en materia educativa en Paraguay. Última parte esta noche de Voces con Miguel Marecos, el presidente del SINADI. Miguel, cuando se habla incluso desde Argentina como forma de polémica, en el caso de una senadora colorada, Lizarela Valiente, que proponía de algún modo observar el contenido de un congreso de psiquiatras, ¿qué planteamiento, qué opinión tenés al respecto? Me estás contando. Me estás contando y me da risa en principio, ¿verdad? No tengo el análisis de fondo para decirte, porque no sé qué relación tiene. Pues yo creo que todo congreso, primero que es importante, tiene que tener autonomía y todos los temas, gusten o no gusten en un país, que se deben analizar y discutir. Es lo mismo que me preguntes qué opinas de las lesbianas, qué opinas de los drogadictos. Y eso ya no es un tabú hoy, hay que abordarlo. Y te pregunto esto porque en el Congreso se debatió Esperanza Martínez, la ex ministra de Educación, Blanca Ovelar, y también Celeste Amarilla y otras parlamentarias habían cuestionado esto que iba a conducir a una censura de un evento que ya de hecho a nivel privado estaba teniendo de algún modo con el acompañamiento del Congreso Nacional, de aspectos de la ciencia de la psiquiatría que se frenaron. Entonces quería preguntarte, como educador, ¿cómo ves cuando desde el Congreso hay una corriente que trata de impedir ese tipo de realizaciones? Y te voy a contestar con una simple pregunta. No te quejes porque lo votaste. Porque para ser congresista en nuestro país, uno de los parámetros no es la meritocracia ni la capacidad. Entonces, lógicamente, dentro del Congreso Nacional, muchos actores, diputados y senadores, ¿verdad?, dejan mucho que desear. Por eso es que algunos tienen asesores, pero si vos no tenés ni la más mínima idea de lo que es tener un asesor antes de abrir la boca y lo que querés es hacer prensa, no creo que sea bueno. Otro tema, Miguel, ya para casi la parte final de esta noche del programa. ¿Cómo estás viendo
o qué salida crees que tendría el conflicto en Itaipú? Habrás visto seguramente los contratos que duraron tan breve, que formaron parte de la colita del gobierno de Marito ya en la parte inicial de este gobierno de Santipeña. Como abogado, ya te pregunto ahora más que como educador, ¿qué salida vos ves al conflicto que tienen los que fueron descontratados? Yo, si fuese el amigo Justo Zacarías, en honor a todos estos jóvenes, porque la mayoría son brillantes en términos de currículum, de títulos, ¿verdad? Crearía un consejo independientemente de Itaipú, ¿verdad? Como tenemos nosotros la Comisión Nacional de Selección en el Ministerio de Educación, y analizaría caso por caso, porque el análisis que se debe hacer no es solamente de los temas de examen y la forma en que se implementó, sino también el proceso que tuvo. Yo no estoy de acuerdo en que se le haya desvinculado a todos por una cuestión de decir no, se filtraron los exámenes, se hicieron esto, aquello. Si hay voluntad política, yo creo que aquí hay que hacer un análisis académico, inteligente. ¿Por qué? Porque esto no solamente le perjudica a estos jóvenes, que yo te puedo decir con mucha certeza, porque he visto muchos de ellos con títulos de la Universidad Nacional, de la Universidad Católica, con mucho esfuerzo, ¿verdad? También le golpea al presidente de la República. Porque ¿qué es lo que está diciendo, digamos, de mucha gente? Este es un pase de factura. Entonces vos ante eso tenés que trabajar con transparencia y demostrar que no es un pase de factura. Por eso te dije recién, por favor que el presidente de la Cámara de Diputados o alguien explique por qué no se le dio la ampliación presupuestaria al gobernador de Central. Cosa que yo soy de otro partido político, no soy de su partido, ¿verdad? Pero los niños y los jóvenes no tienen color político. Que alguien me aclare por qué no se le dio. Si es como vos decís con buen tino, porque se dio un presupuesto y Hugo Javier utilizó mal y ya no se puede, podría ser, pero nadie dice nada. Entonces, pareciera ser que es algo político. Y bueno, finalmente, si se diera como salida en Itaipú el revisar uno a uno de los que fueron descontratados, ¿qué crees que se va a lograr? Porque quienes fueron recontratadas fueron las mujeres funcionarias embarazadas, el resto no. ¿Transparencia, decís vos? La pregunta es ¿por qué se le contrató a las mujeres embarazadas? Ellos tuvieron privilegio porque están embarazadas, está bien. Pero el camino más justo, con todo respeto le digo a estas señoras que fueron contratadas, el camino más justo sería de que se analice el caso de todos, con una transparencia total. Porque hay dos cosas nomás, un pase de factura política o Justo Zacarías se va a quedar como un candidato a vicepresidente de la República el próximo periodo, como mínimo, si es que logra que esto se destrabe, porque está pensando la sociedad, es una factura política, esto va a seguir así, entonces ya veremos. No tenemos, y evidencia científica, Diego, lo que decimos los abogados, evidencia científica, demostrame, como hice yo cuando te dije hace rato lo del ICE, no, tráeme por la batería que se aplicó en el concurso público de oposición nivel 1, que es el de docente. Miguel, acá hay 7 programas, 7 preguntas, y los 7 eran para echarle al docente y decir que es un burro. Muy fuerte. Miguel, gracias por acompañarnos esta noche para hablar de varios temas en el ámbito educativo, y te digo que te vamos a dar seguimiento en lo que resta de este año por si hay o no manifestaciones en adelante o huelga. Vos ya dijiste que no en lo que resta de este año. Igual le daremos seguimiento. Gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. Ustedes también que tengan un feliz descanso. Nos reencontramos en las próximas horas en otros espacios informativos.